Gloria al Señor, que Dios les bendiga una vez más, mis amados hermanos. En esta hora vamos a estar meditando en el libro del profeta Isaías, como siempre, en el capítulo 43, versículo 19 al versículo 28. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la dirección y autoridad de su Espíritu Santo. Dice el Señor en su palabra. Versículo 19. He aquí yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a la luz y no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos de avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Este pueblo he creado para mí. Mis alabanzas publicará. Y no me invocasteis a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. No me trajisteis a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Hazme recordar, entremos en juicio juntamente, habla tú para justificarte. Tu primer padre pecó, y tus enseñadores prevaricaron contra mí. Por tanto, yo profané los príncipes del santuario y puse por anatema a Jacob y por oprobio a Israel. Bendito sea el Señor. Dios nos revela y nos dice en el versículo 19, he aquí yo hago cosa nueva. Cuando Dios va a hacer algo grande, son situaciones que nos sorprenden y sorprenden al hombre. No es algo a lo cual nosotros estamos acostumbrados. Así como hoy en día, pues, todo este movimiento, se llama lo que es la pandemia, todo lo que se ha hecho, todo lo que estamos viviendo, prácticamente es algo nuevo que nunca habíamos pasado. Y eso, hablar de una intervención o un mover mundial, todos hemos quedado y todavía estamos sorprendidos. Dice el Señor, y aquí yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz, no la conoceréis. Porque cuando Dios actúa, y especialmente si el hombre está lejos del conocimiento de Dios, no entiende por qué pasan las cosas. Y Él dice, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Eso significa que la misericordia de Dios, aún en medio de la crisis, siempre el Señor va a mostrar su misericordia, dando lo necesario para todos los hombres. Dice el versículo 20, las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Que Dios no nos va a desamparar, siempre en su misericordia vamos a tener la provisión necesaria. Y dice, las fieras del campo me honrarán, porque los animales perciben el mover de Dios y ellos alaban su bendito nombre, y ellos están allí percibiendo lo que Dios está haciendo, es lo que dice el versículo 20, y ellos presienten muchas cosas, así como hoy se están viendo varios animales en lugares donde se habían alejado y están regresando por orden de Dios, por algo que su instinto los lleva a esos lugares para dar un mensaje. Como el hombre ha invadido en los lugares de naturaleza de ellos, pero están volviendo y están ahí habitando en aquellos lugares.
dice el versículo 21, una revelación muy, pero muy importante. Versículo 21, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Una revelación muy importante. Nosotros hemos sido creados para alabar a Dios sobre todas las cosas. Existimos para Dios y no es Dios que existe para nosotros. Vuelvo a repetir, el ser humano es creado para Dios. Lo que la teología humanista ahora predica, que Dios existe para nosotros, y esa es una gran mentira. No es verdad. La verdad es que nosotros existimos para Él. Por eso el versículo 21 dice, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Versículo 22 hace un reclamo el Señor a su creación y especialmente a su pueblo. Dice el versículo 22, y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino que pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. Este es un reclamo de Dios dentro de su revelación y dice, bueno, el sistema de adoración del Antiguo Testamento era llegar, adorar a los atrios y entregar a los levitas la ofrenda que se llevaba, porque era ley que todo hombre que se acercaba al santuario para adorar a Dios no tenía que llegar con las manos vacías, siempre tenía que llegar con una ofrenda, ya sea por el pecado, por la culpa o una ofrenda de paz. Y siempre era de esa manera, se honraba a Dios y así está establecido. Eso fue en el Antiguo Testamento, ahí habían sacrificios para honrar a Dios, para pagar por la culpa, para pagar por el error, para pagar por un sacrificio también de paz, porque estaba bien con Dios en esa comunión. Pero todo eso, dice el Señor, no lo trajiste, y si muchos lo trajeron, lo llevaron como un sistema religioso y no con una verdadera adoración a Dios. Ahora en el Nuevo Testamento, para adorar a Dios, nosotros debemos de sacrificar, aún cuando estamos cansados, cuando estamos con muchas ocupaciones. Dice el Señor que debemos de presentar nuestro cuerpo en sacrificio santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Pero la mayoría, la humanidad entera, desprecia a Dios y solo le busca para que Dios le beneficie a él, y no se da cuenta que ha sido creado para adorar a Dios por sobre todas las cosas. Lejos de eso, si aún se llega al culto, se llega al templo, se llega a la congregación, hay pecado y eso es una carga, dice el versículo 25 al final. El 24 al final, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino que pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. Una ofensa a Dios, se ofende su santidad cuando el pueblo practica el pecado, cuando la iglesia no se da cuenta cuáles son las desobediencias que a Dios no le agradan. Pero Dios en su misericordia, a través de nuestro Señor Jesucristo, dice el versículo 25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré tus pecados. Hazme recordar y entremos en juicio juntamente. Habla tú para justificarte. Tu primer padre pecó, tus enseñadores prevaricaron contra mí, por tanto yo profané los príncipes del santuario y puse
por anatema a Jacob y por oprobio a Israel. Nos dice el Señor en su palabra que Él en su misericordia va a borrar todas nuestras rebeliones a través del pacto que tenemos con nuestro Señor Jesucristo. Todo aquel que es llamado por Dios, el Señor pacta y borra todas sus rebeliones y dice: justifícate ante mí. Tu papá pecó, tus enseñadores pecaron. ¿Quiénes eran los enseñadores del Antiguo Testamento? Los sacerdotes, y por eso profanó el santuario, y dice: y puse por anatema a Jacob, también a los padres. Los que se supone que nos deben de enseñar también le fallaron a Dios. Y eso es sorprendente. Pero ahora estamos en un tiempo que volvamos a Jehová para que sea su misericordia y reconozcamos que por la bondad de Jehová todavía no hemos sido destruidos. Todavía está dejando un remanente para que todos nosotros nos volvamos a Dios en alabanza y adoración y aprendamos a reconocer que hemos sido creados para adorar a Dios por sobre todas las cosas. Que Dios me les bendiga, mis amados hermanos. Es un privilegio servirles. Hasta la próxima.